Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles y agradecer que se encuentren aquí conmigo para este nuevo contenido. Yo soy Josefa Galván, soy psicóloga con maestría en Ciencias de Educación Superior, doctorante en neurociencias y bueno, durante muchos años me he dedicado a aplicar evaluaciones de distintos tipos a distintas personas, en las organizaciones, a nivel de equipos familiares con la finalidad de que identifiquen sus personalidades, de que se den cuenta cuáles son sus fortalezas o por qué son como son, para que se puedan comunicar mejor, para que se relacionen mejor, para que haya una mayor armonía, etcétera, tanto en las organizaciones empresariales, principalmente lo he trabajado con niveles de mando, y también con algunas familias, ¿no? Que están interesadas en mejorar su comunicación o su relación, lo hemos hecho. Entonces, con base en esa experiencia de tantos años, evaluando personas, identificando comportamientos, es que respondiendo a la petición de algunos de nuestros seguidores, que en otras ocasiones ya he hecho algunas observaciones acerca de ciertos personajes que me solicitan, en esta ocasión, pues me han solicitado acerca de nuestros aspirantes o de los candidatos, de las candidatas y el candidato a la presidencia. Con mucho gusto lo hago y lo hago con la finalidad de que los conozcamos un poco más. Toda interpretación, por supuesto, que es discrepable y con gusto, digo, si alguien tiene alguna inquietud, lo podemos platicar, pero la finalidad es que tú como votante estés enterado, estés informado con una base seria, profesional, no de ataque, no de exaltar, sino de responder a esta solicitud que profesionalmente la hemos hecho durante tantos años. Entonces, quédate conmigo hasta el final para que veas cuál es el perfil de Xóchitl Gálvez. ¿Por qué Xóchitl Gálvez es como es? ¿Por qué se porta como se porta? ¿Por qué le pasa lo que le pasa? Y un poco responder también a esas inquietudes de algunos periodistas, comentaristas, youtubers que están muy inquietos, algunos porque no está respondiendo a lo que se espera, pero todo tiene su razón, todo tiene una serie de causas que a veces no logramos entender. Y desde ahí, cuando no entendemos, ¿qué hacemos? Empezamos por descalificar o a veces hasta señalamos, agredimos y eso no está bien porque el hecho de que tú no conozcas acerca del comportamiento humano no significa que tengamos todos el derecho de estar ofendiendo a las personas. Y luego desde ese ángulo, con esa intención. Así que bueno, te agradezco que estés aquí y vamos a ello. Vamos a conocer un poquito más a Xóchitl Gálvez. Gracias. Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Me voy a permitir leer el reporte porque este reporte lo hice observando los comportamientos, tuve que ver varios videos, no tanto los comentarios de las personas, sino más bien sus conductas, de cómo era antes de estar en esta contienda, cuáles son sus propuestas, cómo es que habla, cómo se dirige a la gente, qué tipo de reacciones tiene ante ciertas circunstancias, y con esa base es que me dediqué a hacer este reporte desde dos enfoques. El enfoque neuropsicológico y el enfoque metafísico. Cualquiera de ustedes diría, bueno, ¿por qué metafísico? Porque el análisis es desde la numerología. Parecieran cosas opuestas, pero no lo son tanto. La neuropsicología, la neurobiología, nos describe muy bien ciertos comportamientos, por eso es que podemos a veces diagnosticar algunas cosas clínicas o algunas situaciones que no son clínicas, pero que son de comportamiento y que no entendemos por qué las personas a veces pareciera que la inteligencia se les fue la chispa, se les fue el gusto, que es algo que se ha mencionado con respecto a Xochitl. Pero también desde la numerología, para aquellos que creen, así que tenemos para los gustos, para aquellos que creen en este tipo de información, la numerología la elaboro consultando varias fuentes. Y varias fuentes, ¿por qué? Porque hay ocasiones que nos encontramos la interpretación de un número de determinada manera o enfatizan ciertas características y en otros tipos de portales serios que identifican otro tipo de características. Entonces busco unos 3 o 4 de tal manera que me permita ver lo que es más común.
y desde ahí es que yo parto para hacer este análisis. Bien, esta es una breve mirada al perfil de Xóchitl Gálvez desde la ciencia y la metafísica. Este reporte pretende brindarte información basada en el estudio observacional de sus conductas y expresiones recurrentes. Nosotros nos estamos expresando todo el tiempo, como dice Milton Erickson, es imposible no comunicar, hasta cuando estamos callados estamos comunicando cosas. Algunos de ustedes la perciben, otros menos, o algunos se dan cuenta de una cosa y otros de otros, pero ahí hay una conducta, siempre, aunque estemos dormidos, hay conductas y estamos comunicando algo. Entonces, con base en la neuropsicología, vamos a analizar, no todo, sino la parte de su pensamiento, cuáles son sus fortalezas, etcétera, qué cosa es lo que se le nota más como talento, porque es decir que todos tenemos talentos, solo que a veces ni siquiera nosotros los conocemos, porque no tenemos la costumbre de estar evaluándonos. Nosotros para saber si tenemos algo, vamos al laboratorio, nos hacen un estudio de sangre y si no medimos, ¿verdad? Pues no sabemos si estamos enfermos o no, solamente nos sentimos mal a veces. Entonces, desde la neuropsicología vamos a analizar cómo funciona el pensamiento de Xóchitl Gálvez, que es una parte importante para su personalidad, para su manera de actuar en la vida. Y desde la numerología vamos a hablar acerca de lo que algunos llaman suerte, destino, cuál es su karma, etcétera. Y bueno, ustedes van a tener dos versiones ahí de tal manera que les va a permitir incluso contrastar esta información. Entonces, son dos dimensiones que configuran nuestra forma de interactuar en la vida. Ambas fuentes nos ayudan a entender ese comportamiento, esa conducta, esas reacciones, la manera en que nos desempeñamos en un trabajo, en cualquier ámbito de nuestra vida, la vida cotidiana, porque somos así como padres o como madres o como amigos, etcétera. Hay ocasiones que no entendemos por qué las personas responden de cierta manera. Vamos a hablar acerca de lo que pudiera estar vinculado con sus competencias, lo que se le facilita, o con sus incompetencias también, tipo de promesas y resultados que son capaces de hacer las personas. En el caso de Xóchitl, ¿sí? Consideramos desde la neuropsicología que su estilo dominante es el creativo. ¿Por qué el creativo? Porque muchas de sus conductas corresponden a esta zona que estamos hablando de parte frontal y derecha. Es ahí donde nosotros podemos ver que la mayoría de los comportamientos que ella tiene tienen mucha relación. ¿Eso significa que esa parte es la única que funciona? No, esa es la parte dominante, porque todo su cerebro funciona y funciona bien, ¿no? A menos que nos digan clínicamente otra cosa, pero no, todos funcionamos bien, pero sí tenemos dominantes que nos marcan, que hacen que nosotros seamos más intensos o menos intensos ante alguna situación. Bueno, esta zona del cerebro y sus conexiones neuronales han sido muy estimuladas a lo largo de su vida por las experiencias que ella ha tenido. Por ello se distingue como una persona muy extrovertida, y lo es. O sea, se atreve a muchas cosas que alguien más jamás lo haría, como por ejemplo, pues andar en bicicleta o cosas por el estilo. Hay gente que lo admira, hay gente que dice cómo lo puede hacer, pero los creativos son así, son un poco desparpajados, no le tienen miedo al ridículo, etcétera, aunque sí hay miedo al ridículo, pero lo superan fácilmente, se caen en una y salen rápidamente para irse a otra, ¿no? Entonces, es innovadora porque el pensamiento creativo es ahí donde se encuentran soluciones como salidas rápidas a ciertas dificultades. No se amilanan, no se sienten incómodas si están en su medio natural. Tienen una alta tendencia a lo artístico, y a lo artístico puede ser a la pintura, puede ser a la escultura, pero también puede ser a la expresión artística, como la actuación o como ese tipo de cosas, representar papeles. Es arriesgada, es audaz y se imagina un futuro sin límites. Para ella no hay límites, para ella no hay techo de cristal, para ella vamos adelante. Así son las personas creativas. Xochitl tiende a tomar la mayoría de sus decisiones por impulso. No es una persona que tienda a sentarse, a reflexionar si eso está bien, a tener un pensamiento sistémico que le permita saber
¿qué dificultades me voy a encontrar en un lado o en otro? Los creativos no hacen eso. Los creativos ven algo y dicen, sí, va, o sea, o les animan a algo y sí, va, sí lo hacen. Entonces, el impulso es muy importante. Son como pulsiones internas que no se detienen, aunque ella quisiera ser así más tranquila. Eso no, su cuerpo no se lo va a permitir. También toma decisiones basadas en posibilidades y muchas de ellas con poco fundamento, no tiene la información completa o son posibilidades inacabadas porque no cuenta con los datos que que le pudieran permitir a otro estilo diferente, le pudieran permitir unas decisiones diferentes. Entonces, como seguía por la intuición, seguía por la emoción y la euforia, si algo le entusiasma, pues bueno, la euforia es algo más que la alegría, algo más que el gusto, es otro nivel, digamos, de risa. Por eso ella suele ser un poco estruendosa. No, y por estruendosa no la estoy descalificando, sino las personas que son, por ejemplo, las personas que son más relacionales, también son estruendosas. Se ríen a carcajada así libre, etcétera, porque eso es lo que más les marca. Entonces, seguía también por momentos y por la opinión de otros a quienes les confiere confianza y les confiere autoridad. Ella se puede rodear de una o dos personas, no todas las personas que le rodean, en todas ellas no, Xochitl no puede tener toda la confianza que tal vez los demás quisieran, porque ella tiene un perfil de libertad. Uno de los mayores miedos de estos perfiles es justo el perder su libertad. Entonces eso es muy difícil para este tipo de perfiles. Los perfiles creativos productivos que construyen, porque también son creadores de conceptos, de innovaciones, deben recordar que su talento puede ser capaz de provocar transformaciones trascendentes. La mayoría de las personas que han cambiado el mundo, por ejemplo, tienen ese perfil creativo, tienen un genio, pueden observar cosas que los demás no ven, pueden identificar una necesidad que los demás no alcanzan a percibir. Sin embargo, pues después viene una tarea de disciplina y de otras cosas para poder concretar esa idea, eso que se imaginó. Y que estos creativos improductivos muestran alto interés y entusiasmo por la vanguardia, por lo inusual, por lo raro, por lo disruptivo, por lo que es diferente. Generalmente, van a construir rápidamente en su imaginación cómo se vería eso que vieron allá que es bueno, cómo lo convertirían, lo sueñan e insisten en ello, son bastante intensos en ese sentido, porque piensan que su imaginación, por ejemplo, les va a llevar a ser pioneros en algo. Buscan a quien contagiar con sus ideas para llevar a cabo su magnífico proyecto, ¿no? Lo presentan de forma sensacional y piden habitualmente tener carta abierta por esa libertad que demanda, no le gusta la autonomía. Entonces pide tener carta abierta en el desarrollo del proyecto y el manejo de los recursos, cuyo control obviamente no harán. Las personas más creativas no saben, no tienen esa capacidad para controlar recursos, para controlar procesos, para controlar todo ese tipo de cosas. Ustedes me dirán, pero ella ha hecho empresa. Sí, 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 ha configurado empresa. Solo que una cosa es configurar una empresa y otra cosa es sentarse a hacer todo eso. Aunque ella nos lo diga, generalmente los creativos dicen, yo hice esto, son como el caso de Samuel, por ejemplo, son esos perfiles que el lógico y el creativo son muy parecidos en que se ven a sí mismos, se ven en la individualidad como genios de algo, ¿no? En el caso de Samuel se ve como un genio en el liderazgo y en el caso de Xochitl se ve como un genio en hacer cosas diferentes, en cambiar el mundo. Entonces, piden esa carta abierta para el manejo de recursos, pero terminan por no administrarlos correctamente. No porque no quieran o no porque sean manirrotos, sino porque no toman el control de sus negocios. Y lo comento porque he atendido a muchas personas que son empresarios
que tuvieron la idea, que fueron los fundadores de la empresa, pero si no le ponen institucionalización y si no le ponen otras personas que se hagan cargo y lo respetan en todo eso, es muy difícil, los negocios no sobreviven porque no son administradores. Entonces, por esa falta de estructura, pues le falta también orden, le falta disciplina, le falta mantenerse durante un gran tiempo con un enfoque. Por supuesto que no es una persona obediente. Cuando alguien le dice, tienes que hacer esto, eso es muy difícil para un creativo, pues ellos tienen sus propios tiempos, tienen sus ritmos y tienen su propia armonía. Si se les obliga, el estrés se les dispara muchísimo y su alegría y creatividad se apagan. Incluso me parece que a ella le ocurrió algo de que no llegó a una reunión con empresarios y que después sacó, porque vi ese video donde saca un video que está en bicicleta y que, bueno, pues se pone en duda si había, que no había gente a esa hora, etcétera, y que por qué no llegó con los empresarios. Yo no sé si ustedes vieron, si ella ofreció una disculpa, digo, a lo mejor después fue, pero si dio una disculpa o no de inmediato, pero no porque no está en su mapa. No tiene que ver con que sea una persona grosera o descuidada. No es descuidada porque sea mal educada, no, sino que no está en su cabeza. Entonces, cuando eso no está en su cabeza, pues es muy difícil que las cosas se puedan hacer. Muchos dicen que los creativos son maravillosos, son inteligentes, son admirables y sí, sí, hay algunos que sorprenden por los conceptos que crean, son talentosos, pero también les dicen que son locos, que son osados, les califican como irresponsables, poco comprometidos, inmaduros, locuaces, incongruentes, desordenados, indisciplinados, que son ridículos, aunque siempre hablarán de ellos por sus contradicciones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que siendo tan brillante no lo use para alcanzar el éxito? ¿O cómo es posible que tú que tienes tanto genio, pues no tienes dinero o no tienes una buena administración o no tienes un buen orden? Yo conozco muchos de ellos con los cuales puedo trabajar porque ya conozco que su perfil es más creativo, entonces ya sé que habitualmente van a llegar tarde, no me molesta, pero si tiene el talento que yo necesito para los desarrollos que nosotros hacemos en la empresa, ¿qué hago? En una ocasión a uno de nuestros colaboradores le dije, vente a trabajar el fin de semana conmigo, y de plano le dije, casi te voy a poner un grillete para que te quedes aquí, y yo le marcaba tiempos, ¿no? Y me dijo que fue uno de los fines de semana más estresantes, porque teníamos tiempos marcados, vamos a desayunar, bueno, pues, trabajamos, vamos a descansar, y luego vamos a comer, y luego todo eso, y luego nos vamos a dormir, etcétera, y así hasta que terminamos, pero sí logramos terminar un manual que nos urgía. Y esta persona de que les comento, de verdad que es talentoso. Otra persona que también conozco, que es súper talentoso, crea unos proyectos impresionantes por ejemplo, en diseño de casas habitación o conceptos para museos, o para conceptos que necesita alguien para la arquitectura de marca personal o de marca de empresa. Hace unas cosas impresionantes. ¿Cuál es su gran coco? Las finanzas, la contabilidad, el pagar sus impuestos a tiempo. ¿Cómo se les dificulta esa parte? No porque no lo quieran pagar, sino porque no articulan, no lo arman y no lo supervisan. ¿Cuál es el miedo más profundo que puede tener un creativo? Ya les había comentado que es perder su libertad, perder la autonomía, o que no se les reconozca la inteligencia, que no se les conozca ese genio que tienen. Por ello evitan situaciones que les obliguen a cumplir metas concretas, ya que las estructuras les va a hacer que se sientan asfixiados. El estrés crece mucho en ese tipo de personas porque, pues, vamos, le van obligando, y creo que a Xóchitl eso le está pasando, debe traer un estrés al tope, porque ya perdió la chispa, ¿cómo no la va a perder si está súper estresada? Un partido le pide una cosa, otro partido le pide otra, y otro partido le pide otra, y de pronto no hables, entonces cállate, y está en situaciones que para ella pues no encajan.
Yo no sé si con su ideología o sus valores, pero por lo pronto no encajan en su perfil. Si ella hiciera la campaña sola, tal vez sería más exitosa y ella elegiría su propio equipo. Pero de pronto sí tiene un equipo, no tiene un equipo. Entonces la traen así como de un lado para otro, que lejos de beneficiarla, a mí me parece que la están perjudicando mucho. Y miren, más allá de que llegue a donde llegue, me parece también que algo que le está ocurriendo a causa del estrés es va a tener cada vez más errores. ¿Cómo es posible que no se haya podido acordar de lo que tenía que hablar cuando se le apagó el teleprompter o se le desconectó? ¿Cuántas veces ella ha hablado en distintos lugares? Yo no digo que sea muy elocuente, no digo que sepa muchas cosas, no, pero ¿cuántas veces ella ha hablado en público? ¿Por qué se le fue en ese momento la onda? Porque el nivel de estrés es muy alto. Cuando las personas, y no nada más los creativos, todos, cuando las personas estamos bajo una presión tan grande, por supuesto que la memoria empieza a fallar o la conciencia empieza a fallar. ¿Por qué? Porque tengo la impresión de que Xochitl está haciendo una disociación, de que está en un lugar, está de cuerpo presente, pero su mente está en otro lado. Y lo hemos visto, o sea, porque el hecho incluso que se tenga que vestir de un color para estar con un partido, se tiene que vestir de otro color para estar en otro partido, que ya no tiene que andar con huipiles y ahora se tiene que vestir más formal y entonces es como estarle enjaretando demasiadas, ponerle demasiadas jaulas, demasiados barrotes a su propia personalidad, a su propia libertad. Entonces, pues ella, yo creo que hoy está navegando mucho entre la ansiedad y sobre todo se gasta más energía cuando a pesar de la ansiedad o a veces momentos de depresión a causa del estrés, tiene que sonreír y tiene que hacer como si nada pasara. Entonces, por supuesto que su cuerpo se va a ver cada vez más cansado, se va a ver con menos energía, porque pues no le están dando respiro, pero tampoco el apoyo, pero tampoco muchas cosas. Y no es que la defienda, pero eso pasa con todos los perfiles de este tipo, porque ya me ha tocado ver, por ejemplo, cuando tienen un jefe que presiona demasiado y tenemos un perfil creativo al otro lado o un perfil muy relacional, yo en algunas ocasiones les he dicho, si sigue esta relación así, en poco tiempo la persona va a estar en el hospital. Y no me ha fallado, no me ha fallado. ¿Por qué? Porque está tratando de adaptar su perfil. Cuando nosotros operamos en nuestro perfil natural, la energía que gastamos es la normal, digamos. Pero cuando tenemos que actuar en función de tantas demandas del entorno, vamos a gastar 3, 4, 5 veces más energía de la que utilizaríamos de manera un tanto natural. Entonces, fíjense que está siendo muy, muy acosada y no tan solo eso, sino recibir qué cantidad nada más hay que ver en YouTube, en Twitter, cuando yo me he metido, es de verdad, me impresiona la cantidad de descalificaciones que hacen acerca de ella. Yo no digo que no las deban hacer, no estoy diciendo eso, pero a veces me parece que son demasiado fuertes y que ella como persona no se lo merece, ni ella, ni Samuel, ni Claudia. Nadie se merece tanta descalificación. Me parece que una cosa es tener el compromiso de llegar a un puesto, y un puesto tan importante como la presidencia, pero creo que nosotros también como ciudadanos, de repente le estamos exagerando a maltratar a la persona, a maltratar su estructura mental, su estructura emocional, y me parece que con ella la mayoría lo está haciendo, porque tenía un grupo que la apoyaba mucho al principio y no, pues el gran fenómeno, y hoy cuando escucho pues sobre todo personas de televisión y demás, eh, escuché hace, no sé si fue este martes o el pasado, en tercer grado, vamos, cómo se expresan ahora de ella y me parece muy lamentable que en lugar de que impulsen a la persona para que esté mejor, no, todos, mucha gente está haciendo muchas cosas para que ella caiga en más fallos. Y eso, la verdad es que a nivel humano, no se me hace justo. Y desde mi profesión yo les digo, no está bien, no es justo que la maltraten tanto.
Yo creo que pueden señalar sus errores, claro, se vale, pero todos los calificativos que le agregan, eso de verdad que vulnera la estructura, la personalidad, el equilibrio de todas las personas, de todas. Y creo que nadie se lo merece. Si alguien ha cometido una falta, bueno, que se denuncie, que se tenga que hacer lo que se tenga que hacer. Entonces, ¿qué vamos a provocar con todo esto? ¿Cómo va a navegar bajo un optimismo exagerado? Entonces empieza a exagerar ese optimismo, pero ya se empieza a ver falso, porque está haciendo ese gran esfuerzo. ¿Qué puede suceder? Va a postergar. Este tipo de perfiles postergan, 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 siguen, siguen, siguen o huyen. ¿Sí? Y cualquiera diría, sí, que se desbaja, que renuncie. No, se huye de distintas maneras. Se huye de manera física, como ya no aparezco, ¿verdad? O puedo renunciar, o me disocio mentalmente, estoy pero no estoy. Y yo creo que eso le ha pasado en varios momentos, que su cerebro se agota y yo no sé si han visto, pero hay unos momentitos, porque estuve revisando los videos, hay unos momentitos en que ella está como, pues como lampareada, porque no le hacen una pregunta y no la escucha, entonces por supuesto que va a contestar a veces otra cosa, porque el cerebro tiende a completar palabras o frases, etcétera, o hace un distanciamiento emocional, pero si ella sigue bajo esa presión, está difícil, la está pasando no muy bien. En el caso de los creativos, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer? ¿Y por qué no mejor? Siempre van a buscar cambiar lo que ya está, ¿sí? Entonces, no importa si tienen una idea acabada o no, pero van a buscar cambiarlo y a veces no lo hacen de la mejor forma porque pues, sueltan lo que piensan de esa manera. Entonces, ahorita me acordé de una cosa. Hubo, creo que una discusión con Rocío Nale con respecto a la refinería. Entonces, bueno, ella presentó unos datos y Rocío le contesta, entonces le dijo Rocío, yo le ofrezco una oficina, vaya a supervisar, vaya a revisar, para que chequen todo lo que quieran revisar, de contratos, de todo eso. Ella dijo que iba a integrar un equipo y que iban a ir a visitar la refinería porque querían revisar los contratos y tuvo la puerta abierta. No sé si lo hizo o no, porque ya después bueno, yo no encontré nada, a lo mejor sí lo hizo y yo no lo encontré, pero si lo hizo, pues bien, y no sé si tengan información al respecto. Pero también eso pasa, que dice, pues vamos a hacer esto, y entonces entra la postergación. Eso ocurre mucho con las personas creativas. ¿Qué otra cosa? La risa, que han hablado mucho de la risa es nerviosa. La risa puede responder, como los niños, la risa puede responder al nervio de que, ¿y ahora qué voy a contestar? O puede responder, estoy mintiendo, sí, estoy mintiendo y por eso termino riéndome. O no estoy segura de lo que estoy diciendo y termino sonriendo, o me salgo con una broma, o me salgo con un juego, o con expresiones coloquiales que podrían ser patrones de respuesta, porque lo estuve viendo, hay mucho, mucho de ese patrón de respuesta para escapar de situaciones incómodas que no sabe cómo enfrentar. Y miren, yo creo que no es que no sepa cómo enfrentar, sino que está tan estresada que la forma en que lo está enfrentando no es la mejor forma, no es la que más le ayuda. Porque este tipo de perfiles prefieren trabajar en ambientes más holísticos, más con mínima estructura, divertidos, donde se conviva, donde se tomen mucho tiempo para pensar en algo, charlas y demás, donde propongan iniciativas poco comunes y que digan, wow, qué bueno que se te ocurrió esto, Xochitl. Entonces, aunque sean inviables o aunque sean impopulares. Entonces, su entusiasmo, por supuesto que atrae y vende, sí vende, pero no puede vender un entusiasmo que no le sale porque tiene un freno muy fuerte que es el estrés. Eh, y yo creo que del estrés está pasando a la ansiedad y a otras cosas, ¿no? Solo que empieza varias cosas y no las termina, como esto que les decía yo, que quedó que iba a armar un equipo para llevarlo allá con Rocional y no sé si lo hizo. Lo más recomendable para este tipo
de perfiles desde la neurobiología del comportamiento, desde la neuropsicología, es identificar exactamente dónde puede aportar y ser feliz. Porque cuando la persona creativa es feliz, aporta muchísimo. Pero si la persona creativa es infeliz, se empieza a apagar. Es como, de verdad, como una vela se va apagando, se va consumiendo, ya que al acosar a su mente y a su cerebro, provocará que se pierda ese brillante cerebro de Xóchitl Gálvez, pues por supuesto que tiene y lo tiene guardado, ¿no? Entonces, eso desde la neurobiología. Vamos a hacer el análisis desde la numerología de Pitágoras. Eso nos sirve un poquito para analizar y entender aspectos de su personalidad, también características y facultades que poseen estos individuos, darles contexto, el contexto en el que estamos, pero yo diría que hay que darle el contexto en lo que estamos de la persona. Claro que estamos en un contexto muy importante para nuestro país, pero ¿por qué no privilegiamos primero a la persona y luego todo lo demás? Porque a veces eso se nos dificulta. Entonces, para la numerología nos sirve para contrastar, para ver qué nos dicen los números y qué nos dice la ciencia. La numerología de Xóchitl Gálvez Ruiz. Nació un viernes 22 de febrero de 1963. 7 es su número personal. Y chequen el dato. Es el número de la perfección, del poder del pensamiento, la espiritualidad, la conciencia y la sabiduría. Ella necesita trabajo, necesita pulirse, porque de que lo trae, lo trae. Lo trae desde lo que yo les explicaba, qué talento traen las personas creativas, y lo trae desde la numerología. También de la aparente felicidad y optimismo, la seguridad personal y la intención de ayudar. Su deseo por aprender le convierte en una persona que tiende a la experimentación. Le gusta a la gente con carácter fuerte y decidido. Esto sí lo trae y tal vez no lo ha expresado, porque si nosotros observamos, por ejemplo, trae un deseo de aprender, pero lo hace experimentando. Y una de las cosas que me parece que para este puesto tan importante se necesita estudiar, se necesita tener esa disciplina de lectura, etcétera. Y bueno, creo que en varias ocasiones se puede evidenciar que le falta formación, le falta, digamos que cultura, le falta más mundo en cuanto a conocimientos. Que la ingeniería no es suficiente, lo que ella haya estudiado no es suficiente, hay que aprender, hay que ser un poquito más polímata, saber de otros temas, de otros campos. Por sus números dominantes, por todos los números que trae, que aquí no se los pongo, pero por todos los números, por un lado, admira el saber, la comunicación, la inteligencia y el entusiasmo, pero por otro, enfrenta dualidades entre la estructura y el rechazo a la rutina. Cosas que le matan la pasión, le matan la alegría cuando tiene que estar mucho rato en un solo lugar o haciendo ciertas cosas, ¿no? Necesita comer, necesita moverse, porque además los creativos y los relacionales tienden a comer más que los que son más hemisferio izquierdo. La gente más hemisferio izquierdo no consume tanta comida, ni botanas, ni nada, pero los hemisferios derechos sí. Entonces, tiene esa dualidad entre la estructura y el rechazo a la rutina, entre las emociones positivas y las negativas, entre el exceso de imaginación y la concreción de proyectos. Casi siempre para ella va a ser disyuntiva, disyuntiva, disyuntiva. Entre la solidaridad y la individualidad, entre comunicar con claridad y comunicar de forma confusa sus ideas y propuestas. Los creativos tienden a ser dispersos, tienden a meter muchas palabras, a veces como unas narrativas que generalmente no son entendibles por todos, son entendibles por algunos, o quienes le ponen mucha atención pueden obtener esa información central o vital que ella quiere transmitir. Es temeraria, le gusta el poder y la aventura, es voluntariosa y capaz de inspirar
máxima confianza en un sector particular, no en todos. Pero también es de extremos, tanto en el placer como en el trabajo. Puede ser materialista y al mismo tiempo sentir fascinación por las cosas ocultas, por el ocultismo y todo esto, o por tener experiencias con distintas cosas. Por ejemplo, ella platicaba en creo que fue una entrevista que tuvo con Adela Micha, que platicaba que había probado, no sé si hongos no sé si ayahuasca o hizo la ceremonia del jicuri o algo así, esto es del peyote, del peyote hizo. Entonces, una persona más hemisferio izquierdo no le mueve tanto, sí lo puede llegar a pasar, pero por la combinación que trae con la parte creativa o con la parte relacional, pero la persona que es más hemisferio izquierdo no tiene esas inquietudes tan marcadas. Su temperamento es divertido, logra conexión con actividades humanitarias y altruistas, y de hecho lo trae casi por destino. Cuenta con capacidad de inventiva y también de síntesis. De repente puede sintetizar muy rápido, pero puede traer ocasiones que no. No deja de compartir sus ideas y proyectos, pero pues hoy es un proyecto, mañana es otro, es como le dicen, la chistera, ¿no? Que puede sacar muchas cosas. Es como el mago, que te aparecen muchos objetos. Y ahorita que me acuerdo de eso del mago, otro pedacito de entrevista que vi, que me llamó la atención, hasta tomé nota, que no me acuerdo en qué entrevista estuvo o si estuvo en la cámara, pero que abría su cajón y no sé qué, y tenía un montón de cadena, cosas para romper cadenas y no sé qué, por la bicicleta. Entonces, yo preguntaría, ¿cuántas, por ejemplo, de las mujeres que hay en el Senado tienen todos esos? Bueno, es más, ¿cuántos de los que son del Senado tienen todos esos instrumentos, elementos o herramientas? Yo creo que solo ella. Por eso es tan disruptiva. Y llama la atención, porque además eso dice, ¿cómo se te puede ocurrir tener todo esto, no? Entonces es así como una olla de palomitas de maíz que ¡pum, pum, pum! Le suenan, se le atraviesan muchas ideas, porque es amante del cambio. Entonces no lo sostiene. Fíjense que también en la numerología me aparece que no lo sostiene porque prefiere dejar los detalles a los demás debido a su gusto por mandar y soltar. Es decir, ya conseguí esto, ahora gano. Ya logré esto, ahora háganlo ustedes. Ya, no sé, eso es lo que me aparece. Su perfil es ideal para el comercio, los negocios, la política y la actuación. Viene a aprender la compasión, la independencia, a establecer límites y a diferenciar entre lo real y lo evanescente. Sus desafíos, poder responder a los cómo. Los cómo son de la estructura. Vencer la incapacidad para asimilar las críticas. Fíjense nada más y todo lo que le está llegando. Vaya que karma que le está, creo que va a pasar la prueba con grado máximo por todo lo que está recibiendo de críticas. Otro de los desafíos es regular la impaciencia, evitar la dispersión, incrementar el análisis y la reflexión, fluir con la monotonía. Eso le cuesta mucho, ser monótona, siempre tiene que estar generando algo interesante. Ser eficiente en el uso del lenguaje, viene a aprender a hablar. Cómo mejorar la expresión de ideas, propuestas y proyectos, y cómo eliminar el sarcasmo y la justificación innecesaria. Su miedo principal por la parte de la neuropsicología tiene que ver con perder la libertad, y por la numerología es a no ser suficiente, a ser descalificado o a ser excluido. Ese es el miedo principal. En cuanto a salud, debe poner atención a su sistema respiratorio, y creo que es importante. Y por karma, viene a aprender la responsabilidad, compasión, la independencia, el manejo de emociones, otra vez establecer límites, el orden, la prudencia y a diferenciar entre lo real y lo imaginario. Así que bueno, pues este es el perfil que hice para usted, para que ustedes lo conozcan, y también para Xochitl, por supuesto, con mucho respeto. Ojalá que le sea de utilidad, que lo escuche, que lo vea,
y pues si me dan oportunidad, yo con mucho gusto les evalúo con pruebas para poder fundamentar esto o para poder, principalmente para poder ayudarles, para que y si no es conmigo, de verdad, es conveniente que tengan una valoración psicológica, por lo menos para ellos mismos, para que vean dónde están parados, ¿no? Y que de repente no se pierdan en la inmensidad de cosas. Como mensaje final es que nunca gastes tu tiempo ni tu energía queriendo agradar o ser como los demás. Mejor acóplate un rato sin sufrir y disfruta el momento. Esto es para todos. Recuerda que aquí adentro está la clave y que nosotros podemos decir, basta, hasta aquí, no es necesario seguir adelante, pero sobre todo creo que conviene que evalúe qué le espera, ¿no? ¿Qué hay más allá? Porque una cosa que también está ocurriendo, pues la afectación que trae con toda la familia, todo lo que se rompe versus lo que se gana. Si esto vale la pena, bueno, cada quien decide, pero ese es mi mensaje. Espero que les haya gustado, gracias por acompañarme hasta el final, compártanlo, coméntenlo, pero sobre todo coméntenlo con respeto, porque todos tenemos cosas que nos pasan y pues solamente desde ahí, véanlo con respeto y entendamos qué es lo que cada uno de estos candidatos está pasando. No es fácil. Nosotros no estamos ahí. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao. Gracias.